En este tutorial vamos a explicar cómo calcular las medidas de tendencia central, que ya han revisado en la literatura cuál es cada una de sus funciones o de su definición, que como sabemos la media es básicamente el promedio del conjunto de los datos, la moda es el conjunto que más se repite y la mediana es el dato que está justo en medio y parte los datos eh, en el medio, dando la pauta para que se dispersen hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, una de las aclaraciones que habría que hacer sobre las medidas de tendencia central, que ya lo habrán notado, solamente yo puedo calcular las medidas de tendencia central con variables cuantitativas. Como vemos aquí, las variables que tengo, todas son las tres cuantitativas, que es estatura, edad y sueldo mensual de las personas X. Una de las maneras que tenemos a partir del Excel para calcular nuestras medidas de tendencia central es a través de fórmulas. Estas fórmulas eh, se calculan poniéndome yo en la celda en la que quiero que me calcule el dato, por ejemplo en este caso la media o el promedio, y para calcular la media la fórmula es igual promedio. Lo selecciono y se abre paréntesis y en ese momento tengo que seleccionar el conjunto de los datos. Cierro paréntesis en la fórmula y doy enter. Ahí me calcula de manera automática el promedio. El promedio de estatura de nuestra base de datos es de 1,76 centímetros. Para calcular la moda, la fórmula es igual moda y seleccionamos moda 1 porque puede existir la posibilidad que tengamos más de una moda, pero en este caso, en el que estamos con un curso básico, solo lo tenemos con una sola moda. Entonces igual cierro mi paréntesis, doy enter y me calcula de manera automática el dato. En el caso de la mediana, la fórmula es igual mediana, selecciono, se abre el paréntesis y selecciono de nuevo mi conjunto de datos, cierro paréntesis, doy enter y me calcula de manera automática ya ahí el dato, ¿no? Entonces, el dato que más se repite es la estatura 1,89 centímetros. El dato que se encuentra justo a la mitad del conjunto de los datos es 1,85 centímetros. Y el promedio de estatura de las integrantes de la base de datos es de 1,76. Entonces, de igual forma puedo calcular cada una de las tres medidas de tendencia central con esta variable, por ejemplo, de edad. De igual forma, lo puedo hacer con cada fórmula. Igual promedio, selecciono los datos, cierro paréntesis y doy enter. Igual moda, punto 1, selecciono los datos, cierro mi paréntesis y doy enter. Igual mediana, selecciono, después selecciono el conjunto de los datos, cierro mi paréntesis y doy enter. Entonces en este caso el dato que más se repite es 30, nuestro promedio de edad es 32,05 y el dato que parte justo la mitad del conjunto es 30. Igual lo puedo hacer también de manera eh, manual acá, pueden introducir las fórmulas, pero también quiero mostrarles otra manera en que se puede calcular de manera automática. Si se fijan, aquí tenemos 32,05, 30 y 30.
Entonces yo puedo tomar la fórmula que calcula la media o el promedio y arrastrarlo hacia las otras celdas que quiero que me las calcule y me va a calcular de manera automática. Si se fijan, ahí me calculó el mismo dato, 3205. Aquí teníamos 30 y aquí teníamos 30. También con la moda puedo arrastrar la fórmula hacia acá y me calcula de manera automática. De igual forma puedo hacer con la mediana, arrastrarlo y se fijan tenemos 30 y 30 también acá. Bien, esta es la fórmula, es la forma de calcularlo de manera automática mediante o a través de fórmulas, pero quiero también que revisemos un poco la parte más gráfica o el sentido más gráfico de las medidas de tendencia central. Para ello lo que haremos es, igual que en cada uno de sus ejercicios tienen una pestaña de estas en las que hay que hacer el cálculo de manera manual y vamos a ir viendo cómo hacerlo. Entonces, en esta pestaña se pide que calculemos la mediana de la estatura. Entonces yo selecciono los datos que me voy a llevar, que son este conjunto de datos, lo voy a colocar aquí y voy a colocar, voy a pedirle que me los organice los datos para poder hacerlo de manera manual. Es decir, busco el dato que está justo en medio de todos los datos. Es decir, si yo veo aquí y selecciono, ustedes podrán ver aquí que tengo 41 datos. Entonces, el dato que esté después del elemento 20, sería el 21, será justo la mitad. Pero como aquí nuestros datos están revueltos, lo que hay que hacer es organizarlos. Selecciono todo mi conjunto de datos con todas las etiquetas de acá para que me las organice y me voy a datos, ordenar y va a aparecer este recuadro y yo ahí puedo seleccionar cuál es la variable con la que quiero que me los organice, ya sea por el nombre o por la estatura, pero en este caso como estamos con variables cuantitativas lo que quiero es que me organice por estatura de menor a mayor. Entonces ahí ya me organizó los datos de menor a mayor. Y en este sentido voy a contar, se fijan otra vez los datos, son 41, siguen siendo los 41, entonces cuando yo cuente 20, el siguiente dato es el que está justo a la mitad. Aquí son 20. ¿Observan? Entonces este dato lo voy a pintar para determinar que este justo es el dato que está a la mitad y que parte los datos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y si nosotros nos vamos a las fórmulas que calculamos, vamos a observar que tenemos el mismo dato, ¿no? 1.85 centímetros es mi mediana. Y mi mediana aquí la hice de manera manual. Entonces la idea es hacer lo mismo en esta pestaña, pero pues con la diferencia en que aquí en esta pestaña hay que calcular la edad y en esta pestaña hay que calcular el sueldo y de la mediana, ¿no? Entonces, la otra que nos solicita el ejercicio es calcular la moda también de manera manual. Y lo que voy a hacer es de igual forma, traerme todos los datos de la variable de edad, los copio, me voy aquí a estatura, los pego y de nuevo ya están seleccionados, nada más voy a datos, me voy a ordenar y de nuevo me va a pedir cuál es la variable por la que quiero que me los ordene y me va a decir de menor a mayor. Se puede hacer de mayor a menor, pero la idea es que siempre se va de menor a mayor. Entonces le voy a solicitar que me los organice de menor a mayor. Ahora que están organizados, la moda, si recuerdan, es el dato que más se repite. Si observamos aquí,
Observamos que no hay datos que se repitan. Por ejemplo, aquí tenemos estos dos, aquí tenemos estos tres, aquí tenemos estos 3, 4, 5, 6, 7 y sí, hacia abajo todos, ¿no? Tenemos en total, acá nos da un recuento, son 19. Entonces este es el dato que más se repite y lo voy a pintar para determinar que esa es la moda de la estatura. Y si se fijan, el dato es 1,89 centímetros. Si nos vamos al dato de la moda de la variable de estatura en nuestras fórmulas, aquí lo tenemos, es 1,89. Entonces, de igual forma, habrá que hacer el mismo ejercicio aquí y en esta pestaña con las siguientes variables. Ese sería hasta aquí el tutorial.